Bueno, estoy de vuelta ya. Bueno, no acabo, ahora acabo de encontrar, porque vine corriendo y traté de encontrar la respuesta. Voy a ponerles aquí la figura del hombre y yo voy a ver si yo encuentro en un momento el nombre, porque de verdad que me trabo, a veces me traba el nombre de la figura, pero se los voy a poner aquí y en este momento vamos a encontrar el nombre nosotros vamos a compartir y yo les voy a mostrar la foto del hombre y ustedes quizás me lo pueden encontrar o si no lo encuentro yo. Miren, es este que está aquí. A ver, vamos a poner aquí view image. Es este hombre. A ver, se lo voy a subir aquí. Es este que está aquí, que está con Bush. Él fue responsable del despido de un grupo de fiscales. Déjenme ver, yo les voy a buscar ahora el nombre de él, porque él se llamaba, era de apellido González, me parece. Voy a buscar fiscal general, a ver, attorney general, George W. Bush, voy a poner el apellido González, me parece que era el apellido de él. Pero esto fue un escándalo grande que a mí me recuerda mucho esto de lo que está pasando ahora. Este grupo de fiscales, algunos eran hasta republicanos, pero que los quisieron votar. Alberto González, y es González con S, ya me acuerdo ahora el nombre, ya lo encontré aquí. Bueno, él al final tuvo que renunciar después de las elecciones, creo que fue del 2006 o algo así, pero él tenía una situación muy delicada porque trató de politizar y eso generó un rechazo no solo del Partido Demócrata, sino de los congresistas del Partido Republicano de aquel entonces, que es importante a mencionar. Se llama Alberto González. Tenía metido en la cabeza a Mel, pero era Mel Martínez, que fue secretario de Vivienda, y estaba este hombre que es Mel González. Bueno, vamos a ir ya rápido al tema que nos toca hoy. Bueno, señores, ¿cómo discutir en tan poco tiempo la crisis de lo que ocurrió en Medio Oriente y las bases que hay para conversar en esto? Yo lo he dividido en tres partes y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Primero, vamos a hablar del tema de la no proliferación nuclear, que es un tema muy importante en términos del derecho internacional y que sienta el contexto de esta última crisis entre Irán e Israel. Aquí hay que empezar de hablar por el tema de América Latina y un poco de Cuba también. Después de la crisis de los misiles, hay un gran libro que es de Martin Sherman, creo que se llama. Si Mendive estuviera por ahí, ojalá que él pudiera buscarlo, que se llama algo del Holocausto o del Armagedón, algo así. Y este profesor murió hace poco, pero si hay un libro sobre este tema de lo nuclear, yo le recomiendo ese libro porque es una enciclopedia, un libraco, pero que se lee muy bien, está muy bien escrito. No sé si está en español y que nos tiene toda la historia de lo que es las armas de destrucción masiva, particularmente el elemento nuclear. Y está la crisis de octubre. Fíjense, antes de la crisis de octubre ya hay personas que tienen muy buena, ya hay líderes que se espantan con el poder nuclear. Y bueno, tenemos la gran decisión de Truman de lanzar, cuando digo la gran decisión, no digo que fue una gran decisión buena, sino muy controversial. En la discusión en los Estados Unidos es bastante fuerte hasta hoy sobre eso. En medio de la Segunda Guerra Mundial hay la búsqueda de la bomba por parte de Hitler y muchos científicos judíos que han estado trabajando en temas como ese han venido a los Estados Unidos. O hay una película que se llama Oppenheimer, creo que se llama así nada más, Oppenheimer, que fue candidata al Oscar, no sé si lo ganó, pero es una excelente película en la cual aparece en un determinado momento hasta Einstein. Y están tratando de desarrollar la bomba nuclear, los nazis, y Estados Unidos ve con preocupación la posibilidad de que un régimen tan negativo pueda
hacerse con un arma de tal potencial. Hay que decir algo que tiene referencia con lo que ha pasado recientemente. Y es que si usted, eso a veces no se refleja tanto, pero sale un poco en este libro que les he mencionado y en algún otro libro que yo he leído sobre la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos, Inglaterra particularmente, y la Unión Soviética también, colectaron y compartieron información sobre los científicos detrás del desarrollo nuclear nazi, y hay casos de, creo que fueron, no recuerdo el número porque lo había apuntado, lo busqué, creo que son como 52 científicos alemanes que fueron aniquilados, básicamente, secuestrados, asesinados, porque había el riesgo ese. No fueron 52, 32 científicos, 32, ya encontré el número, 32 científicos fueron asesinados, no se le puede llamar de otra manera, por estar trabajando en los programas del desarrollo atómico que tenía el Tercer Reich. Y ahí ya empieza una gran discusión, ¿no? Se está tratando de científicos que están trabajando en avanzar el conocimiento, pero cuyo conocimiento ha sido puesto al servicio de algo que es una amenaza muy grande contra otros países y contra el mundo mismo. Y los aliados, a discreción, espiando ese desarrollo, porque tenían información y habían espías soviéticos también dentro del Reich. Incluso había, tengo entendido, hasta un espía que era un soviético que era de los alemanes del Volga, que los teutones, los alemanes se disgregaron por toda esa parte del este de Europa, y muchos alemanes de ese tipo se identificaron con el nacionalismo alemán extremista, con el nacionalsocialismo, y entre ellos había algunos que estaban infiltrados. Eso fue una fuente para la Unión Soviética, infiltrar unos cuantos espías en el Reich. Hay una serie famosa en Cuba que se llama 16 instantes y una primavera, que no sé si ustedes, las personas, se acuerdan o si la han retransmitido de nuevo, pero en Cuba la pusieron cuando yo era muy niño y no la podía ver, y después la vi cuando la retransmitieron, porque en Cuba retransmitían y retransmitían a veces algunos seriales así, y tengo entendido que hasta en Miami hay lugares donde la gente puede ir y rentar algunos de los seriales. Hasta me han dicho que se puede rentar en algún que otro lugar, hasta en silencio ha tenido que ser. Pero bueno, no voy a meterme en eso. El hecho es de que, fíjense la decisión, esto no es la primera vez. Cuando Israel llega y ataca a los científicos nucleares iraníes, no es la primera vez que esto ocurre. O sea, la gente que dice, no, porque han llegado al colmo de matar a personas que no se sabe quiénes son y todo eso. Por cierto, ya encontré donde había escrito lo de la audiencia. La audiencia es sobre Émile Bové. Es como se llama el hombre que le están haciendo la audiencia para juez, y es donde sale esto de el debate, la senadora Klobuchar, el senador Richard Durbin de Illinois, y donde, por ejemplo, sale muy claro, donde dice la senadora Klobuchar, dice, el principio de siempre la ley sobre la política. Pero bueno, volvamos de nuevo porque me estoy recordando de cosas y a veces rompo la narrativa. Pero bueno, le decía, está algo que pasa, que está el miedo, la alarma sobre el tema de lo destructiva que son estas armas nucleares, y después de haber fracasado varios planes propuestos de eliminar todas las armas nucleares, se llega y ver el peligro que es la crisis de octubre en Cuba, la crisis de los misiles, la crisis del Caribe, como usted quiera que la pueda llamar, sale un esfuerzo todavía redoblado para ponerle algún freno a el desarrollo de las armas nucleares y a su proliferación. Y de ahí sale el Tratado de No Proliferación Nuclear. Frente al Tratado de No Proliferación Nuclear, el Tratado de No Proliferación Nuclear es un tratado de no proliferación horizontal.
¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los países que ya tienen armas nucleares no se les impone ningún límite formal para que no sigan adquiriendo más armas nucleares. El gap, la brecha entre las potencias ya nucleares, en aquel momento, las 5 potencias que estaban en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los miembros permanentes, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y China, ahí se dice que hay un principio que el objetivo es la eliminación total de las armas nucleares y que a su tiempo esos países se van a comprometer al desarme nuclear. Eso y música celestial más o menos es lo mismo, porque es muy difícil que los que tienen eso, que ya tenían y que habían desarrollado y que los puso en una situación muy importante. Hay un libro de debate sobre este tema entre 2 grandes especialistas de relaciones internacionales, Scott Sagan y Kenneth Waltz, que es el padre del neorealismo moderno en relaciones internacionales, y ellos discuten y ahí básicamente Kenneth Waltz defiende la idea de lo que se ha llamado el equilibrio del terror. La doctrina que se llama MAT, que justamente significa destrucción mutua asegurada o Mutual Assured Destruction, pero que también significa loco, MAT. ¿Y por qué? Porque cuando se está hablando de un conflicto entre 2 potencias nucleares, ha ocurrido en la historia que no se ha dado ya. 2 potencias nucleares nunca se han caído, nunca han usado las armas, y sí eso ha tenido un efecto de restricción. El chiste que muchas veces la gente hace es, tú te imaginas si a todos los carros le pusieran una cesta y pusieran en esa cesta a un niño. Imagínate, sería una llamada a todo el mundo a manejar muy cuidadosamente, porque imagínate tú, si le tocas nada más que la defensa al carro que vas adelante, puedes matar a un niño, porque ahí iría una cesta con un niño allí. Pero es así como se vive el equilibrio del terror. La gente sabe que están ante una situación de tensión total, de posibilidad de destrucción total del mundo. 42 veces lo puede destruir Estados Unidos, creo, y 39 veces Rusia, y no sé cuántas Inglaterra, y no sé cuántas China, y no sé cuántas Francia. Entonces, con esa gente hay que tener mucho, mucho cuidado. Y en otros casos donde se habla, por ejemplo, hoy, y ahora vamos a ello, de otros países que se han ido incorporando, ha habido que ser muy cuidadoso. Usted me pregunta a mí, y yo, aunque creo mucho y soy optimista sobre el ser humano, yo creo que el riesgo es muy grande y la posibilidad de que un día un líder fuera de lugar o que pase una cosa como, por ejemplo, que una potencia nuclear como Rusia, digamos, en un conflicto como el de Ucrania, se sienta contra la pared, que se puede usar. Yo no me sorprendería de que un día las armas nucleares ocurran. Han habido confusiones importantes, han habido casos, por ejemplo, de un oficial soviético en el cual estaba la orden dada y hasta su jefe superior le dijo, prepare todo y lance los cohetes. No es una decisión para tomar militarmente, hay una decisión política que si esto pasaba hay que disparar, y este hombre el que era el segundo del submarino, jugó un papel muy importante en evitar que una situación como esa ocurriera. Recordemos que hubo hasta confusión con el mensaje que Fidel Castro le mandó a Nikita Khrushchev, al punto que Khrushchev lo interpreta de que lo que le está diciendo es que ataque primero y dé el primer golpe, y lo que Fidel decía también de por sí era de ir a una guerra nuclear, porque decía, si invaden Cuba, aunque sea convencional, con el número de tropas soviéticas que hay en Cuba, es evidente que Washington no va a hacer eso sin calcular de que los soviéticos, de que la Unión Soviética ya es parte de la guerra. Así que si invaden a Cuba, lancen el primer golpe nuclear, lo cual no era necesariamente así, porque el golpe que le iban a dar a Cuba era bombardear
las bases en el entendido de que no había ningún cohete listo, lo cual a la larga demostró ser falso. Pero bueno, alarmados por todo eso, a veces sin saberlo todo, hubo un gran esfuerzo por el Tratado de No Proliferación Nuclear. Incluso a la larga se crea el Tratado de Tlatelolco sobre la región latinoamericana libre de armas nucleares, se le da al mexicano Alfonso García Robles en 1982, que creo que es el mismo año que Gabriel García Márquez gana el premio de literatura. El premio Nobel de la Paz lo gana al mexicano Alfonso García Robles. Qué lástima que Felipe no está por aquí para que me ayudara. Podríamos poner una foto de Alfonso García Robles, el mexicano, del cual se le considera uno de los grandes abogados diplomáticos del proceso de no proliferación nuclear. Ahora, ya que está ese tratado, que como decía, prohíbe la proliferación nuclear horizontal, dígase que otros estados adquieren el arma nuclear más allá de esos 5, pero no la proliferación vertical, que quiere decir que los que ya lo tenían pudieran tenerlo. Eso se reconoce como un defecto del tratado. Fidel Castro lo denuncia y hay varios países que en ese momento se tornan lo que se llama en inglés persistent objector, que quiere decir alguien que objeta persistentemente y dice que bajo sus condiciones no puede firmar el tratado, ya sea porque considera el tratado injusto, ya sea porque sus condiciones no se la permiten. Paradójicamente, a raíz de este acuerdo de no proliferación nuclear, depositado entre otros lugares en Moscú, creo que hay varios lugares donde está depositado el acuerdo, donde usted puede ir y adscribirse a Nueva York, obviamente en la ONU. Y esto, ¿qué pasa? Que hay varios países que dicen, no, mira, yo no puedo firmar el acuerdo porque las condiciones no están dadas y no son lo simétrico que yo puedo pedir. Y entre ellos están varios países que están, la India es uno de esos países que dice, ¿por qué China va a tener las armas nucleares y nosotros no? Y nosotros tenemos un diferendo entre potencias, entre la India y China. India se considera desde entonces una potencia que, sin haber perdido la Segunda Guerra Mundial, solo en virtud de su condición colonial, ha sido excluida de un rango que según India le toca, que es el de ser una potencia entre el gran concierto de grandes poderes. India dice eso. Pakistán dice, como India, que es un enemigo nuestro, nuestro principal adversario, no se suscribe, Pakistán no está en las condiciones de adscribirse a esto, y además las fuerzas convencionales indias son mucho más poderosas que las pakistaníes y nosotros no debemos renunciar a tener ningún tipo de armamento. Otros dos países, hay varios, que son objetores persistentes. Otros dos países que en ese momento dicen, nosotros tenemos situaciones regionales que no nos permiten adscribirnos y renunciar a todo tipo de armas que nuestros principales adversarios tienen, son Cuba e Israel. Fíjense, porque yo sé que aquí se ha dicho muchas cosas, a mí incluso me han dicho que por qué no tengo un debate con fulano, no tengo un debate con el otro. No, no, todo lo que yo estoy diciendo aquí, miren, es hechos. Esto no es para discutirlo. Cuando se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, Cuba e Israel fueron de ese grupo de objetores persistentes. Hubo otros también, Brasil, que es otro país que dice que él tiene derecho a ser decía, a ser de los grandes poderes y ser incluido en el Consejo Permanente de las Naciones Unidas como representante de la región latinoamericana. Y Argentina dijo, bueno, Brasil no está, también Argentina en cierta medida agitó la idea de ser un objetor persistente. Estaban los militares en un lado y en el otro. Y el punto de Cuba e Israel fue bastante similar. En nuestra región tenemos la posibilidad de un balance de fuerza adverso y además los otros países se tendrían que comprometer a que ellos no van a utilizar el arma nuclear y que no van a utilizar la fuerza contra nosotros. Fíjense, no solo es el uso del arma nuclear, es el uso de la fuerza contra nosotros. Todos los problemas que tenga con nosotros
lo tiene que resolver pacíficamente y tiene que haber un compromiso creíble a ese respecto. Por ejemplo, incluyendo en el caso de Cuba, que nunca hayan paso de armamento nuclear por la base naval de Guantánamo, ese tipo de cosas. Y en el caso de Israel lo dice más gravemente, dice, alrededor nuestro hay en los países de la Liga Árabe que están comprometidos a la destrucción del Estado de Israel. Y como en un conflicto convencional, Israel lo ha vivido porque ha tenido la posibilidad de ser barrido del mapa en los momentos previos a la crisis de 67 y después en el 73, donde se produce el ataque conjunto de los ejércitos sirio y egipcio y también a última hora el ataque jordano. Y lo que dice es, sin ese tipo de compromiso, sin una condición que eso lo permita, nosotros no nos vamos a adscribir al Tratado de No Proliferación Nuclear. Nótese que el objetor persistente es diferente de un violador del tratado. Un violador del tratado es el que lo firma. India nunca firmó el tratado. Pakistán no firmó el tratado. Israel no firmó el tratado. Cuba en ese momento no había firmado el tratado. ¿Y qué pasa alrededor de esto? Que es conocido, no se ha aprobado, no se ha, ¿cómo decirte?, tirado una foto, ni mucho menos, pero a raíz de confesiones y revelaciones de un físico nuclear israelí, de apellido Banunu, ahora no me acuerdo el nombre de él, se conoció que Israel había desarrollado en torno al reactor nuclear de Dimona la capacidad de enriquecer uranio y de ponerlo sobre misiles y tener una capacidad nuclear. ¿Cómo y por qué esto afecta al tratado? Por supuesto, porque es un país que adquiere armamento nuclear en contra del propósito señalado por la mayoría de los estados de la comunidad internacional. Ahora, el tratado no se debilita en tanto violación de sus principios, que son dos cosas distintas. O sea, el tratado se afecta en sustancia, pero no en forma ni en adscripción a los principios de derecho internacional, porque el principio de derecho internacional es que si usted firma un tratado, usted lo hace de buena fe. Para que los tratados tengan validez, cuando usted lo firma, usted tiene que comprometerse a cumplirlo. Y si no, no lo firme. Que esto es importante decirlo. Si no, no lo firme. Si usted sabe que su situación no se lo permite, no se lo permita, no pida los beneficios de estar en el tratado, que son cooperación de energía nuclear pacífica, desarrollo de centros de compartimiento de información, de desarrollo pacífico de la energía nuclear, que es transferible al desarrollo de un arsenal nuclear. ¿Usted quiere desarrollar un arsenal nuclear? Desarróllelo solo. Bátese usted. Si usted está mal conectado internacionalmente, le toca joderse, así para decirlo de otra manera. No o se ofrezca a firmar un tratado y haga la hipocresía de decir, y la mentira de decir, lo estoy firmando, y después, por debajo, tener un programa secreto. Eso lo hicieron un grupo grande de países. La gran mayoría fracasó. Ahí hay que poner, por ejemplo, un país que no es miembro de las Naciones Unidas, pero que no se suscribió al acuerdo, que es la República de China en Taiwán, por ejemplo. Es uno que lo hace. Corea del Sur lo trata de desarrollar. Corea del Norte. Estos son tratados que han firmado, países que han firmado el acuerdo. Irán, que han firmado Egipto, que han firmado el acuerdo. Sudáfrica, y por debajo del telón desarrollan la bomba atómica y la capacidad nuclear. Sí, efectivamente, Gardenia tiene la razón, pero es importante decir que la diferencia. Israel, si las tiene, que yo creo que las tiene, ellos usan la doctrina que se llama ambivalencia estratégica, que es ni decir que la tienen ni que no la tienen, pero muchos dicen que la tienen. Además, hasta en el Parlamento se discutió una vez la propuesta de que le vendieran a Israel submarinos nucleares de aguas profundas para instalarlas en el Índico,
con una rotación y que esa fuerza, esos submarinos nucleares en el Índico de aguas profundas no destruibles, con un bombardeo por encima, la jugada era cantada ante cualquier enemigo de Israel. Tú puedes destruir la civilización judía de la faz de la tierra, pero atente que después que tú destruyas la civilización judía, se va del aire la civilización persa. Por los 6,5 millones de habitantes israelíes se van a ir los 90 millones iraníes. ¿Y cuál es la idea? Que es establecer un equilibrio del terror. Tú sabes que no te puedes lanzar en eso conmigo y esto a todo el que esté alrededor mío que dice que me quiere destruir, está puesto en notice, está puesto en nota que si lo hace, la destrucción no solo va a ser de los judíos, no va a haber un segundo holocausto, ni mucho menos. Y entonces, pero es verdad esa noción. Sí, también Pakistán tiene. O sea, hay varios países, 4 países que se han agregado a las 5 potencias nucleares. Pero yo dije varios que estuvieron en eso. Brasil estuvo en eso, programas exploratorios. Usted puede hacer un Google o un ChatGPT y decir países que intentaron firmaron el tratado de no proliferación nuclear y después de haberlo firmado, desarrollaron planes secretos. Está lo que se dice el modelo japonés. Japón tiene toda la capacidad para tener un bombardero nuclear o un cohete nuclear casi que hasta que apriete el último tornillo, pero no tiene armas nucleares y tiene un compromiso de no hacerlo. Una cosa que es importante en esto, repito, es esta diferencia entre un objetor persistente y lo que es un violador del tratado. El objetor persistente no viola el tratado porque no lo firma. El que firma el tratado y desarrolla todos estos planes sin transparencia, en secreto y todo eso, es un violador del tratado. ¿Dónde cae Israel? En un objetor persistente. Es un objetor persistente como Pakistán y como la India, que desarrollaron sus capacidades propias diciendo, nosotros no nos adscribimos a este tratado. Si usted quiere que yo me adscriba a este tratado, cambie las condiciones que me llevan a mí a no renunciar al armamento nuclear. ¿Qué dice Pakistán? Que la India no lo tenga. ¿Qué dice la India? Que China no lo tenga y ustedes saben que China no lo va a dejar de tener. ¿Qué dice Israel? Que se cree un ambiente por el cual Israel sea aceptado por toda la comunidad del Medio Oriente como un Estado más tan legítimo como el que más. Como por cierto, eso es lo que dice la Carta de la ONU y el derecho internacional. Israel es un Estado miembro de las Naciones Unidas, no lo han expulsado, está allí, hay gente que tiene la teoría de que la creación de Israel es una aberración jurídica, lo que sea. Israel es un Estado miembro de la comunidad internacional como el que más, reconocido por la mayoría incluso de los estados del mundo, lo cual implica algo más que el acto declarativo. Es una función declarativa porque los estados se reconocen homólogos como tales al reconocerse. Entonces, hay ese elemento de tratado de no proliferación nuclear. ¿Y qué ha pasado en este sentido? Bueno, muchos de esos programas fueron desmantelados. En el caso de Cuba, que nunca tuvo un programa de desarrollo del arma nuclear, con lo de Juraguá, la paralización de Juraguá virtual, aquí hay un elemento que es la intención que es doble, intención de desarrollarla e intención de usarla. Y está el problema de la capacidad. Cuba no tiene, por ejemplo, la capacidad, y aunque por principio planteó esto, a mí me pareció un acto muy inteligente de la diplomacia cubana, en este caso, bajo Fidel Castro mismo, de usar una estrategia que en algún trabajo que yo he escrito lo he definido como una estrategia de ocultarse. Cuando Clinton proclamó que el terrorismo, la proliferación nuclear y el tema de derechos humanos eran puntos que Estados Unidos iba a considerar como amenazas, y en el mundo entero se gestó un movimiento muy fuerte ante eso, sobre todo entre las grandes potencias. Primero, Cuba no es un país donde, contrario a lo que dicen todo este grupo ahí de Miami y todo eso, Cuba no es de los grandes violadores de los derechos humanos a nivel mundial.
no ha ocurrido. En Cuba, primero, toda esa imagen de la Alemania nazi en el Caribe es una mentira. Cuba tiene problemas de violación de derechos humanos, los tiene. Hay desviaciones hasta paradigmáticas del modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las tiene en áreas, por ejemplo, como el derecho a asociación. Y las explicaciones que da el gobierno cubano son todavía peores porque no dice que es una cuestión de emergencia. Dice que ellos tienen un modelo de nueva democracia donde la gente tiene derecho solo a asociarse a partir de una comulgación con el sistema político en el cual uno tendría el derecho al socialismo. Y no hay derecho al socialismo. Hay derecho a pensar como a ti te dé la gana, bajo condiciones normales, quiere decir, no hay emergencia, siempre, incluso en condiciones de emergencia, y hay derecho a asociarte a partir de las ideas que tú tengas en condiciones normales que no existen bajo condiciones de emergencia. El derecho a asociación es regulable bajo condiciones de emergencia. El gobierno cubano podría decir, dada la emergencia que tenemos del bloqueo, el acoso, los planes de guerra, todo así, no hay derecho a asociación fuera del Partido Comunista hoy, pero cuando la emergencia termine, que es la deducción de ese cálculo, sería cuando la emergencia termine, nos adscribimos al paradigma general. Esa no es la posición del gobierno cubano y eso yo estoy de acuerdo que sea denunciado. Pero denunciar a Cuba como uno de los grandes violadores de los derechos humanos a nivel mundial, yo creo que eso es ignorar el Sudán, ignorar la propia Siria, donde hubo una guerra que al lado de lo que ha pasado en Israel con Gaza es de proporciones mucho mayores. En Siria hay más de 500.000 de muertos y además millones de desplazados. ¿Verdad? Compárese eso con, para no decir con Cuba, que no tiene ningún problema de eso, hasta con Gaza, la situación en Gaza, donde sí se han producido crímenes de guerra muy criticables, muy condenables, etcétera, pero vaya, en presencia apenas de esos dos casos, o de lo que ha pasado en Sudán, o lo que ha pasado en otros países, ni hablar de que poner a Cuba en esa categoría. Y en el área de terrorismo, Cuba incluso caminó la milla extra por sus propios pasos cuando Fidel Castro condenó la política de secuestro de la FARC. Y en el caso de la proliferación nuclear, Cuba inició un proceso que llevó años por el cual suscribió el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Tratado de Tlatelolco. Se ocultó. No hay razón para ponerlo como una urgencia internacional a partir de las dinámicas de seguridad dictadas por las grandes potencias. Eso es parte de las relaciones asimétricas. Las grandes potencias juegan un papel particular en determinar la agenda internacional. Un veto de un miembro del Consejo de Seguridad Nacional del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas permanente invalida a cualquiera para ser secretario general de la ONU y ahí no hay que dar mucha explicación. Pregúntale, por ejemplo, a Boutros Ghali, que estaba buscando un segundo periodo en el Consejo de Seguridad, en la Secretaría General. Ahora, ¿qué pasa? Pregunta a Ardenia. También Pakistán tiene, efectivamente, Pakistán lo tiene la India, lo tienen otros países. Y ellos son, quedaron esos tres, que eran objetores persistentes. Hay un país que violando el acuerdo, beneficiándose de los beneficios pacíficos, llegó a adquirir el arma nuclear. Y que se dice que tiene, no sé si entre 20 y 30, cuidado mamá. ¿Cómo te fue en la clase? Muy bien, muy bien. Eva llegó, que estábamos ahora en el tema ella estaba en su clase de gimnasia. Y sí, estaba muy grande, que creo que alguien por ahí me dijo que si Eva ha crecido. Eva está súper grande, además con conversaciones de las más interesantes conmigo y todo eso. Y entonces, ese país que lo logró es Corea del Norte. Pakistán, y aquí viene la mención, yo creo que es importante, Pakistán tuvo que desarrollar, Israel tuvo cosas que desarrolló en alianza con la Sudáfrica racista. Una mancha para Israel, porque para que quede claro cómo yo veo esto, hubo cooperación, hubo test nucleares en Sudáfrica
y posiblemente lo más probable, o diríamos yo creo con mucha certidumbre, Israel se benefició de esa cooperación que las fuerzas que han desmantelado el apartheid han expresado lo que pasó ahí. Esto, gracias Gardenia, que nos ha hecho una donación de 4.99. Entonces, en ese caso, Corea del Norte ha demostrado que es posible. A nivel de un sacrificio de su población enorme, con situaciones que ha estado bordeando un bombardeo. Por ejemplo, hay en varias memorias de diplomáticos norteamericanos, hay la discusión de, había la información de inteligencia de que Corea del Norte tenía varios reactores, creo que era el de Yongbyon, ya listo, y que ahí se estaba enriqueciendo uranio más allá del 60%. Déjame aquí, no entres para acá, mamá. Mamá no puede salir en cámara, porque si no, hay gente que no puede. Entonces, pero te mando un besito, mamá. Te amo. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Porque me desconcentró Eva en este momento. ¿Qué pasa? Hay memorias que lo dicen. Estaba planteado un bombardeo a Corea del Sur. Y cuando el alto mando militar norteamericano y Clinton discutieron sobre esta posibilidad, se valoró el daño enorme que incluso con armamento convencional podía causar Corea del Norte a Corea del Sur. Un país que había aceptado desnuclearizarse o no seguir el programa secreto nuclear con las garantías que daba los Estados Unidos. Entonces, la idea era que incluso destruyendo el reactor norcoreano, el barraje de bombardeo a Corea del Sur y a la población que vive fundamentalmente en el norte de Corea del Sur, que es donde está Seúl, hubiese sido terrible. Pero fíjense todos los riesgos que Corea del Norte se atrevió a correr y que lo pudo hacer, sobre todo a partir del tipo de gobierno que ellos tienen ahí, donde esa república ni es democrática ni es popular, es coreana, pero no es república. Mejor dicho, ese país no es república, ni es democrática, ni es popular. Eso es allí una especie de monarquía comunista en torno a la idea Suche y todo eso. Pero se salieron con la suya. Y bueno, tenemos 3 objetores persistentes y un violador que hoy, fíjense, lo que dicen los líderes de Corea del Norte es: cualquier acuerdo que ustedes quieran, no importa, olvídense que nosotros no vamos a renunciar a las armas nucleares. Y eso no lo quería ni China, para que estén claros. Está la historia esa, no sé si es apócrifa, de que los coreanos del norte llaman a los líderes chinos, a sus grandes amigos, y le dicen: mire, es para comunicarle que nosotros vamos a tener una explosión nuclear subterránea, y como nosotros somos países hermanos, que incluso ustedes sacrificaron todo en la guerra de Corea, incluido un hijo de Mao, pero nosotros queríamos avisarle que vamos a hacer una explosión nuclear. Y para que ustedes lo supieran, entonces los chinos dicen: bueno, ustedes saben que nosotros nos oponemos a eso, pero bueno, les agradecemos que ustedes nos avisen. ¿Cuándo van a hacer la explosión? Y dice que del lado coreano sale una voz que dice: 5, 4, 3, 2, 1, ¡boom! Esa gente tiene su propia manera de conducirse que es muy difícil de copiar. Además, con un nivel de descaro en la manera que ellos se comportan, hasta con sus aliados, que es muy importante. Yo recomiendo leer, hay muchos documentos desclasificados sobre las conversaciones entre Corea y los líderes chinos y los líderes soviéticos. Bueno, esa es la situación con el Tratado de No Proliferación Nuclear, y ahí se llega en este contexto del Tratado de No Proliferación entre Israel, Estados Unidos, que se opone a un Irán nuclear, la gran mayoría de los aliados norteamericanos, que no es Israel solo, con los cuales Estados Unidos ha influido en procesos de desnuclearización. Ese proceso, en Arabia Saudita, en Egipto, ellos siempre han pedido que Estados Unidos mantenga
tiene responsabilidad y a la Organización Internacional de la Energía Atómica en evitar una potencia persa chií nuclear que complicaría la situación más. Ellos piden que Israel se desnuclearice, pero ellos también le han dicho a los Estados Unidos, fíjense, nosotros si esta gente se va a nucleares, nosotros nos vamos nucleares también. Y se ha sabido por informes de la Organización Internacional de Energía Atómica, el último informe preparado relativamente reciente por el argentino Grossi, creo que se llama, a ver, déjeme ver si me acuerdo, aquí está, Rafael Mariano Grossi, que es el director general, y anteriormente con Hans Blick y varios de ellos, que ellos, a través de mecanismos de inspección y verificación nuclear, sobre el uso pacífico de la energía nuclear y la transparencia y la diplomacia técnica, han llevado a que la OIEA ha emitido varios informes donde ha dicho Irán está incumpliendo el Tratado de No Proliferación Nuclear, y después de que se firmó el JCPOA, que es el plan de conjunto de asistencia en el caso iraní, entre Irán, las potencias europeas, incluyendo Alemania, Rusia y China, creo que, y Estados Unidos, bajo ese monitoreo, el plan de acción integral conjunto, también la OIEA ha dicho que Irán ha estado violando ambos acuerdos sin renunciar a los mismos. O sea, sin convertirse, no se puede renunciar. Ya una vez que se firmó no se puede renunciar. Pero el Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero Estados Unidos, cuando Irán estaba cumpliendo el acuerdo del plan conjunto integral, Estados Unidos con Trump se sale. Había una manera que era diplomática en la cual Irán se había comprometido a reglas de transparencia por un grupo de años. No decía que nunca lo iba a lograr, pero decía, por ahora, ustedes nos permiten acceso al dinero congelado y todas esas cosas, y nosotros cumplimos nuestro plan. Era un plan que no era para cambiar todo el comportamiento de Irán, era cambiar el comportamiento en el tema nuclear. Israel, como ya hemos dicho, estaba como objetor persistente y había desarrollado, según el criterio de la mayoría de los expertos, su propio arsenal nuclear. Irán, le estábamos diciendo que estaba en esto. ¿Qué era lo que quería Irán? Mi impresión es que Irán quería hacer dos cosas. Una, seguir alentando los ataques a Israel a través de sus proxies, quiere decir, las organizaciones que ellos han apoyado en el Medio Oriente, ya sea Hamas, en el caso del ataque del 7 de octubre, o Hezbollah, que es una milicia chiita que tenía como un estado dentro de un estado en Líbano, o el gobierno sirio, que también ellos apoyaban al gobierno sirio y el gobierno sirio apoyaba a todas estas milicias. En el caso de Irán, ellos querían esa parte contra Israel, y la otra es, yo creo que era llevarlo a un punto parecido al japonés, que en cuestión de semana pudieran apretar los últimos tornillos, track, y ya tuviesen la capacidad nuclear. Eso es lo que yo creo que habría que hablar desde el punto de vista del derecho internacional, en el tema de el acuerdo de no proliferación y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que...? Y vamos a dejarlo en este momento ahí, voy a coger un receso y ya vengo y les voy a hablar entonces ahora de lo que ocurrió, el desarrollo que ocurrió a partir de las últimas semanas. Vamos a regresar y vamos a ver cómo esto ocurre. Una breve pausa. He tenido que hablar un poco más alto porque Eva está aquí y yo, si me oyen que estoy muy alto, es porque estoy tratando de pasar mi voz sobre la de ella. Voy a ponerles una pausa y regreso con ustedes.